Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión tocaremos el tema de funciones de grado superior. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. En videos anteriores ya hemos hablado de las funciones lineales y de las funciones cuadráticas o de grado 2. En esta ocasión, las funciones de grado superior se refiere a las de grado 3 y grado 4, o sea que su exponente es cúbico o cuártico, ¿sale? La diferencia con este video es que vamos a centrarnos básicamente en el uso de la graficadora, en este caso de GeoGebra, para facilitar la ubicación de algunos puntos importantes de este tema. Vamos a iniciar hablando de la función de grado 3, donde la teoría nos dice que al igual que la función lineal, su dominio y rango incluye a todos los números reales. Básicamente el dominio y el rango es lo mismo de la función lineal, así que aquí con el rango no se tienen que preocupar por buscarlo, como ocurría con la cuadrática. También nos dice que, como toda función polinómica, el grado de su mayor exponente dictará cuántas raíces debe tener, que en este caso pues son 3. Recordemos que la función de grado 3, su exponente más grande, es cúbico, o sea el número 3, por lo tanto debe tener 3 raíces. Ahorita tocamos un poquito más respecto al tema de las raíces. Y la expresión matemática es esta: ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Bueno, vamos a empezar hablando del dominio y del rango de manera rápida a través de su gráfica. Cuando la gráfica tiene esta forma, es decir, que empieza de abajo y termina en la parte de arriba, como pueden ver, viene desde abajo y luego sube. En este caso decimos que en aspectos generales la función es creciente, porque conforme nos movemos a la derecha, la gráfica tiende a hacer un comportamiento de subir, o sea, tiende a crecer. Por lo tanto, en ese aspecto decimos que la gráfica en carácter general crece. Ahora, esto ocurre cuando el valor de a, o sea, del primer coeficiente que tenemos aquí, es mayor que 0 o es positivo. Pero si por ejemplo fuera negativo o menor que 0, ocurre lo contrario. La gráfica viene de arriba y termina bajando. Puede ser que en algunos puntos suba, en otros baje, pero el comportamiento general es ese. Viene de arriba y termina bajando, ¿sale? Ahora, gracias a este comportamiento de que la gráfica termina en un punto opuesto de donde venía, por ejemplo, si venía de abajo, termina arriba, y si venía de arriba, termina abajo, es que su rango se comporta prácticamente como el de la función lineal, porque a lo largo del eje X ya sabemos que va a existir la gráfica, pero el rango, debido a este comportamiento que les digo, también va a involucrar desde muy abajo hasta muy arriba. Por eso el dominio y el rango abarca todo lo que es el plano cartesiano, ya que la función es continua en cualquier parte, ¿sale? Ahora, vamos a hablar de los elementos. Ojo, estos elementos son tanto para las funciones de grado 3 como las funciones de grado 4. Dentro de las características o elementos de las funciones de grado 3 y 4, tenemos en primera instancia a los puntos y a los intervalos. Ya lo habíamos tocado en el video anterior, sin embargo no lo habíamos como que clasificado como tal. Dentro de los puntos, el primero ya lo conocemos, son los máximos y los mínimos, que básicamente se refiere a los puntos más altos y más bajos de la gráfica. Luego tenemos a las raíces reales, que son aquellas donde la gráfica toca o corta en ocasiones al eje X. Y aquí quiero ser un poquito detallista para que presten atención. En el caso de la función lineal, forzosamente va a cortar al eje X en algún punto, ¿sí? Eso es de ley. En el caso de la cuadrática puede cortar hasta en 2 puntos, pero dependiendo del tipo de gráfica. Como ustedes se dieron cuenta en el video pasado, hay gráficas que incluso no cortan ni tocan al eje X, es decir, no tienen raíces reales. Hay gráficas que solo tocan en un punto y hay gráficas que sí tocan en 2 puntos al eje X.
En el caso de las funciones de grado 3, la teoría nos dice que puede tener hasta 3 raíces reales, pero hay un detallito. Al igual que con la cuadrática, depende del tipo de gráfica. Habrá gráficas que tengan 3 raíces reales porque chocan en 3 puntos. Habrá que solamente tengan 2 o habrá que solamente tengan al menos 1. Y esto es algo curioso de las funciones de grado impar, o sea, de grado 1, grado 3, grado 5, grado 7, que siempre van a tener al menos una raíz real. ¿Sale? Es su característica. ¿Que puede tener más? Sí, depende del tipo de función, de su exponente que tengamos, pero al menos tendrá una raíz real, las de tipo impar. ¿Sale? Bien, por ejemplo aquí podemos notar que existen 2 puntos de choque o 2 puntos donde toca al eje X. Lo tenemos aquí y aquí mismo. De hecho comparte un punto con un mínimo, porque aquí es donde está el punto más bajo, comparte punto con un mínimo. Y en el caso de esta podemos ver que tiene 3 raíces. Tiene una acá, otra aquí y otra acá. Tiene 3. Por eso les decía que depende del tipo de gráfica. Pero las de grado impar siempre van a tener una raíz real. Ahora, ¿qué otros puntos tenemos? Tenemos la ordenada al origen. Esa ya la conocen. Es el punto de corte con las yes. Aquí tenemos de la primera gráfica y aquí el de la segunda. Y finalmente, dentro de los puntos tenemos a los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? ¿Se acuerdan de que en el video anterior de las cuadráticas hablábamos cuando una gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Y ya? Bueno, las de grado 3, 4, 5, etcétera, pueden llegar a tener varias de estas concavidades y no solo una. Las cuadráticas solo tenían una, o eran cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y ya. Pero las de grado 3 y grado 4 pueden tener una parte con cóncava hacia arriba, otra con cóncava hacia abajo, luego otra con cóncava hacia arriba y así sucesivamente. ¿Sale? Las de grado superior van a ir variando. Y los puntos de inflexión son aquellos que nos van a indicar dónde se presenta el cambio en esa concavidad. Por ejemplo, aquí tenemos un punto de inflexión y aquí tenemos otro. Es en este punto donde podemos ver que primero la gráfica es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Igual aquí, cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Ahora, dentro de los intervalos tenemos en primera instancia el intervalo de dominio y rango, que para la función de grado 3 es bien sencillito porque ya nos lo dice la teoría, que es el mismo de la función lineal. Así que aquí no tenemos que preocuparnos. Vean que aquí la función existe a lo largo del eje X, pero también a lo largo del eje Y. En el caso del siguiente intervalo que vamos a ver, se llama intervalo creciente y decreciente. También ya lo conocen. Se representa a partir de que nosotros ubiquemos los máximos y los mínimos y a partir de eso determinemos cuando, por ejemplo, la función crece. Aquí está, aquí solamente dejamos ya los máximos y los mínimos. Y vean dónde la función crece, decrece y vuelve a crecer. Es simplemente el análisis de esos intervalos. No es algo complicado, ya lo hicimos en la función cuadrática. Y finalmente tenemos a los intervalos de concavidad, que como les había dicho, esos trabajan no con los máximos y los mínimos, sino con los puntos de inflexión, que nos sirven para indicar dónde la gráfica cambia de concavidad. ¿Sale? Básicamente estos son los elementos y nos van a servir también para las funciones de grado 4. En el caso de las funciones de grado 4 vamos a leer su parte teórica. No es algo muy complicado y la teoría nos dice que al igual que la función cuadrática, su dominio son todos los números reales, pero su rango dependerá del valor más alto o más bajo de acuerdo al comportamiento de la gráfica. Para que me entiendan, las funciones pares como 2, 4, 6, 8, su dominio es todo el eje de las X, tal como las lineales. Pero el rango se comporta como las cuadráticas, es decir, a partir del comportamiento de la gráfica, si abre hacia arriba o hacia abajo y de su punto más alto o más bajo, es donde vamos a establecer el rango de la función. ¿Sale? No se preocupen, en un momento vemos eso. Al igual que toda función polinómica,
el grado de su mayor exponente dictará cuántas raíces debe tener, que en este caso son 4, y la expresión matemática pues es esta: ax cuarta más bx cúbica más x cuadrada más dx más e. Bueno, en el análisis de su gráfica, si por ejemplo el coeficiente a es mayor que 0, en términos generales la gráfica abre hacia arriba, pero si es negativa, la gráfica abre hacia abajo. Como pueden ver, el comportamiento es muy parecido a una gráfica cuadrática. Ahora bien, dentro de los elementos tenemos los mismos, exactamente los mismos que de la función de grado 3. Son los mismos elementos. Tenemos primero los máximos y los mínimos, aquí los estoy marcando, las raíces, que son los puntos de corte. Fíjense aquí una cosa muy importante: si bien es cierto, las funciones de grado 4 pueden tener hasta 4 raíces reales, no significa que necesariamente las vayan a tener, porque pueden tener incluso 4 raíces, pero imaginarias, ninguna real. Y eso se representa en el plano cartesiano. Pongan atención. Esta primera gráfica no corta ni toca al eje X, por lo tanto no tiene raíces reales. Pero esta otra gráfica toca en 3 puntos, por lo tanto tiene 3 raíces reales y una imaginaria, porque en total debe tener 4, pero no todas van a ser reales, no necesariamente. Así que esta de aquí tiene 3 reales y una imaginaria. Ahora, después de las raíces tenemos la ordenada al origen, aquí la tenemos. Tenemos los puntos de inflexión de igual manera, y después de los puntos vienen los intervalos. Tenemos al dominio. El dominio en el eje X es desde menos infinito hasta más infinito, o sea, la gráfica existe a lo largo de todo el eje X, pero el rango dependerá nuevamente del punto más bajo o más alto. Fíjense, aquí por ejemplo, como la gráfica abre hacia arriba, hay que escoger el punto más bajo, que sería este de aquí. A partir de aquí, del punto más bajo, establecemos su rango partiendo desde el punto mínimo hacia arriba, hacia más infinito. Y en el caso de esta gráfica que abre hacia abajo, el rango empieza a partir desde menos infinito y sube hasta chocar con el punto máximo de la gráfica, o sea, su punto más alto. Realmente lo que es el rango es algo bien sencillo, ya lo vimos con la cuadrática, al igual que los intervalos crecientes y decrecientes. Recuerden que ellos usan a los puntos máximos y mínimos como referencia, y a partir de ahí hay que ver dónde la gráfica decrece o vuelve a crecer, dónde baja, dónde sube, etc. Eso no es algo complicado. Los intervalos de concavidad, por su parte, utilizan a los puntos de inflexión como referencia, y simplemente estos puntos nos indican dónde se presenta el cambio en el sentido de la concavidad. Por ejemplo, aquí tenemos que es cóncavo hacia arriba, luego cambia y se vuelve cóncavo hacia abajo, luego cambia otra vez y se vuelve cóncavo hacia arriba. Realmente el punto de inflexión es solamente eso, es simplemente la marca donde vamos a poder ver el cambio en el sentido. Ahora, básicamente esto ya son todos los elementos de las funciones de grado 3 y grado 4. Con ello terminamos la parte teórica y vamos ahora sí al análisis gráfico. Recuerden que para ello estamos utilizando la graficadora de GeoGebra. Así que vamos a la graficadora. Ubicados en la graficadora, lo primero que vamos a hacer es escribir la función que vamos a analizar. En este caso, aquí la voy a escribir, ustedes la pueden anotar si quieren. La función es esta: 2x elevado al cubo menos 3x cuadrada. Aquí me faltó el 3, una disculpa. Menos 3, a ver, ahora sí, menos 3x cuadrada. Menos 12x más 2. Damos enter y aquí tenemos a nuestra gráfica. Como pueden ver, está más grande de lo que abarca lo que es la graficadora, pero esto se puede ajustar. Simplemente aquí en esta opción seleccionamos desplazar vista gráfica, nos ubicamos en el eje Y y fíjense cómo cambia el cursor. Simplemente hacemos hacia abajo
y ya podemos ver la gráfica un poco mejor. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar los puntos de interés. Recuerden que dentro de los puntos de interés tenemos varios. Por ejemplo, los primeros son los máximos y los mínimos. Para ello simplemente nos vamos aquí a esta opción donde está la letra A y seleccionamos extremos. Automáticamente ya está seleccionada la función para que detecte los extremos. Simplemente basta con tocar la función que queremos y fíjense, ya me marcó aquí lo que son los puntos extremos. Estos puntos representan a los máximos y los mínimos. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar las raíces, ¿sale? Para ello, volvemos a esta opción, damos clic y seleccionamos intersección. Vean cómo cambia la figura. Lo que debemos seleccionar ya en este caso es en primera a la función y en segunda al eje X para ver dónde chocan o dónde se cortan. Entonces seleccionamos a la función y luego al eje X. Y vean, ya se marcaron los puntos donde se cortan. Seguidamente vamos a buscar la ordenada al origen. Volvemos a seleccionar dos cosas. Así como está, sin mover nada, seleccionamos la función y al eje Y. Y vean, ya me seleccionó aquí el punto de corte, o sea, ya lo marcó. De último, hay que buscar el punto de inflexión donde se presenta el cambio en la concavidad. Para ello, simplemente aquí vamos a escribir punto y de la lista seleccionamos inflexión. Aquí borramos esto y escribimos la letra F. Presionamos Enter y ya. Según el programa, según la graficadora, el punto G, vaya, es el punto de inflexión que tiene nuestra gráfica. Sí, para los que entendieron el chiste de doble sentido, sí, yo también me reí por eso. Y bueno, ya estos son todos los puntos que nos interesan. A continuación voy a tomar esta gráfica y todos los puntos y los voy a mover a la presentación de las diapositivas, pero con los colores pues cambiados para que sea más notorio, digamos, cuáles son máximos, cuáles son mínimos, etcétera. ¿Sale? Bueno, vamos ahora sí, de nueva cuenta, a nuestra presentación. Como ustedes pueden ver, ya he traído lo que es la gráfica de hace un momento, pero con los puntos ya con colores. Por ejemplo, los máximos y los mínimos los puse de color rosa. Las intersecciones con el eje X, o sea, las raíces, las puse de color rojo, como siempre. La ordenada al origen la puse de color verde y el punto de inflexión de color como anaranjado. Ya una vez que hemos ubicado los puntos, vamos a darles sus nombres. Para empezar, el punto A, que es este que tenemos aquí, vemos que es un punto alto. Por lo tanto, ese punto es un máximo de la gráfica. Mientras que el punto B es uno que está abajo, por lo tanto es un mínimo. Además, dentro de las intersecciones hay que establecer el valor de las raíces. Por ejemplo, el de la primera, x es igual a menos 1.91, ya que es lo que dice aquí nuestro punto de intersección con el eje. El segundo, 0.16 y el tercero, 3.25. Aquí cometí un pequeño detallito que debería ser x1, x2 y x3. Pero bueno, la idea es esa. Tenemos 3 puntos de corte, o sea, 3 raíces reales. La ordenada al origen, simplemente tomamos a este número que está aquí en el segundo elemento del punto y decimos que y es igual a 2, ya que ese es el valor del punto de corte con el eje Y. Ahora, ya que identificamos los puntos, recuerden que los puntos son máximos y mínimos, raíces, ordenada al origen y punto de inflexión. Esos son los 4 puntos. Y los intervalos son 3. Los primeros son el dominio y el rango. Recuerden que el dominio, para el caso de una función de grado impar, como por ejemplo grado 1, 3, 5, 7, etc.,
el dominio existe en todo el eje X. Por eso decimos que va desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango es todo el eje de las Y, también desde menos infinito hasta más infinito. Ahí no hay problema. El otro intervalo son los intervalos crecientes y decrecientes. Recuerden que ellos usan al punto máximo y punto mínimo. Entonces, si hacemos eso moviéndonos desde muy a la izquierda, vean qué pasa, la gráfica va subiendo. Entonces decimos que la gráfica crece. ¿Hasta dónde crece? Bueno, con respecto al eje X, una vez que lleguemos a -1, hasta aquí, la gráfica está creciendo. Entonces decimos que la gráfica crece para los valores de X que van desde menos infinito hasta -1. Estos intervalos siempre van a ir entre paréntesis, ¿de acuerdo? Estos intervalos, estos que dicen X que pertenece o Y que pertenece, van a ir entre paréntesis para las funciones impares. En cambio, para el rango, cuando es de grado, digamos, par, 2, 4, 6, 8, ahí sí usa lo que son corchetes, pero para las impares prácticamente todo es en paréntesis. Luego, si vemos aquí en -1, la gráfica empieza a bajar. Hasta cuando llega aquí a 2, la gráfica está bajando. Desde -1 hasta 2, la gráfica, vean, va bajando, 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 bajando. Entonces decimos que la gráfica decrece, por eso tiene una letra D, decrece para los valores de X que van desde -1 hasta 2. Y luego, a partir aquí del 2, la gráfica vuelve a subir. Entonces decimos que crece para los valores de X que van desde 2 hasta más infinito. ¿Ya? No es algo complicado. Finalmente vamos con los intervalos de concavidad. Recuerden que los intervalos de concavidad usan al punto de inflexión. Entonces, en este caso, si nos fijamos, la gráfica hasta antes de llegar al punto de inflexión es cóncava hacia abajo. Entonces, el punto de inflexión lo vamos a tomar a partir de su valor en X. ¿Cuál es? Es este primero de aquí, el que está antes de la coma, 0.5. Entonces, si venimos desde menos infinito hasta 0.5, la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces decimos que es cóncava hacia abajo cuando X toma valores desde menos infinito hasta 0.5, que es aquí. A partir de 0.5 para la derecha, la gráfica se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces es cóncava hacia arriba para los valores de X desde 0.5 hasta más infinito. Y ya, como ustedes pueden ver, no es algo complicado. Simplemente recordemos que los intervalos crecientes, decrecientes y de concavidad van entre paréntesis. El rango también va entre paréntesis, pero para las funciones impares, de grado impar. Mientras que para las funciones de grado par depende del punto más alto o más bajo, y ese sí lleva un corchete, pero lo vamos a ver en un ratito. ¿Sale? Bueno, con esto terminamos el primer ejercicio. No es algo complicado, como pueden ver, nada más hay que ser observadores. Vamos con el segundo ejercicio. Para ello debemos regresar a la graficadora. De nueva cuenta, estando en la graficadora, vamos a escribir la siguiente función. La siguiente función es bien pequeñita, es x cuarta más 2x cúbica menos 7. Presionamos Enter y listo. Como ustedes pueden ver, la gráfica no es muy grande, no es muy variada, pero tiene sus cuestiones interesantes. Vamos a hacer un poquito más grande la visualización de esta gráfica. Aquí ya la tenemos. Vamos a moverlo un poquito más para aquí. Ahí está. Y ahora vamos a ubicar también sus puntos de interés. Recuerden que el primero que vamos a encontrar son los extremos. Entonces selecciono aquí. Luego me voy a extremos. Seleccionamos la gráfica. Y ya me marcó que solamente hay un extremo.
Posterior a ello vamos a buscar los puntos de corte con el eje X, seleccionamos nuevamente aquí, luego intersección y aquí hay que seleccionar dos partes. La primera es la función y luego el eje X. Para la ordenada al origen vamos a seleccionar nuevamente la función y el eje Y. Aquí está. Ahora finalmente vamos a buscar el punto de inflexión. Para ello escribimos aquí punto, seleccionamos inflexión y escribimos nuevamente F. ¿Por qué F? Porque es el de la función f de x, ¿sale? Entonces presionamos enter y listo. Tenemos dos puntos de inflexión, fíjense, dos puntos de inflexión, una ordenada al origen, dos raíces y un solo extremo. Nuevamente voy a tomar esta gráfica, la voy a mover a la presentación que teníamos hace un momento, pero obviamente con los colores pues ya remarcados para su fácil visualización. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la presentación y como pueden ver ya he remarcado los puntos. Lo primero que vamos a hacer es determinar los máximos, los mínimos, los puntos de corte con el eje, o sea las raíces, etc. Entonces, ubicando los puntos, el primero que vemos aquí, que es el extremo con el punto A, si analizamos en la gráfica vemos que es un punto bajo, por lo tanto podemos determinar que es un mínimo. Con respecto a las intersecciones de los puntos C y D, podemos encontrar las raíces. La primera raíz está en menos 2.47 y la segunda en 1.29. Recuerden que las raíces es donde corta al eje X. Seguidamente, la ordenada al origen es donde corta al eje Y. En este caso es en menos 7, o sea, Y igual a menos 7. Y bueno, de último tenemos a los dos puntos de inflexión, donde uno de ellos, el H, comparte punto con la ordenada al origen. Una vez identificados los puntos, vamos con los intervalos. El primero pues es el dominio. Como ustedes saben, cualquier función polinómica en su dominio es prácticamente continuo, es decir, existe a lo largo de todo el eje X, desde menos infinito hasta más infinito. Para el caso del rango, tenemos que analizar la gráfica y aquí, una vez que ya encontramos el punto más bajo, como abre hacia arriba la gráfica, a partir de este punto nos vamos hacia arriba, o sea, hacia más infinito. Por lo tanto, el rango para los valores de Y va desde menos 8.69, que es el punto más bajo en Y, fíjense, de hecho aquí lo dice el extremo, menos 8.69, nos vamos hasta más infinito. Recuerden que este valor va con corchete. Después de eso vamos con los intervalos crecientes y decrecientes. Estos funcionan a partir del punto mínimo o punto máximo. Aquí, como solamente tenemos un punto mínimo, pues ese va a ser nuestra referencia. Si nosotros venimos desde la izquierda hasta este valor donde está el punto A sobre el eje X, que sería en menos 1.5, vean que está entre menos 2 y menos 1, o sea, menos 1.5, desde menos infinito hasta menos 1.5, ¿qué es lo que hace la gráfica? Bueno, pues la gráfica va bajando, o sea que la gráfica decrece para los valores de X que van desde menos infinito hasta menos 1.5. Estos van entre paréntesis, no con corchete. Seguidamente, si analizan desde aquí, la gráfica solamente se dedica a subir, aunque aquí ustedes piensen que la gráfica baja, no baja, simplemente como que sube, se mantiene, pero no baja, se mantiene y luego vuelve a subir. Por lo tanto, el comportamiento general es de crecimiento, o sea, la gráfica sube. Entonces decimos que la gráfica crece en los valores de X que van desde menos 1.5, aquí en X, hacia la derecha, o sea, hacia más infinito, crece, ¿de acuerdo? Y ya. Ahora, respecto a los intervalos de concavidad, basta con que analicemos los puntos de inflexión. Tenemos un punto de inflexión sobre el eje X en menos 1 y el otro está en 0. Entonces, analizando las concavidades, si venimos desde menos infinito hasta menos 1, la gráfica, fíjense, es cóncava hacia arriba.
Entonces decimos que es cóncava hacia arriba para valores de x desde menos infinito hasta menos 1, ya que aquí es donde está el punto de inflexión respecto al eje x. Luego, desde menos 1 hasta 0, vean que la gráfica cambia su sentido de concavidad. Ahora es cóncava hacia abajo. Entonces ponemos aquí que es cóncava hacia abajo desde menos 1 hasta 0. Luego, de aquí hasta la derecha, o sea, hacia más infinito, la gráfica vuelve a cambiar y se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces decimos que es cóncava hacia arriba para los valores de x desde 0 hasta más infinito. Y ya, como ustedes pueden ver, realmente esto de los puntos y de los intervalos no es complicado. Con esto terminamos el segundo ejercicio y realmente tenía pensado hacer un tercer ejercicio, pero debido a lo que pues es tardado el hecho de estarlo graficando y cambiando otra vez aquí, vamos a ir de lleno con la tercera gráfica, que de hecho ya la tengo aquí la tenemos. Ya he marcado los puntos de una vez, así que vamos a proceder con su análisis de manera directa. La función es esta, ¿de acuerdo? Si nosotros utilizamos la graficadora para obtener los extremos, las intersecciones y todo lo demás, nos queda de esta manera, lo que ya hicimos. Vamos entonces a nombrar estos puntos. Tenemos aquí el punto A, que como podemos analizar está hacia arriba, por lo tanto es un máximo. Luego el punto B, que está aquí compartiendo, está hacia abajo, por lo tanto es un mínimo. El punto E nuevamente está hacia arriba, por lo tanto es un máximo. Entonces tenemos dos máximos y un mínimo. Con respecto a las raíces vamos a tener dos. La primera en menos 2.51 de acuerdo al punto de la intersección, y el segundo valor de la raíz es 1.94, que es el del punto D. Una vez que ya tenemos esto, vamos con la ordenada al origen. Como ustedes ya vieron, comparte con lo que es el mínimo del punto B, ya que en este caso la ordenada al origen está en y igual a 1. Por eso aquí pueden ver el punto rosado y el punto verde, porque comparten esa misma característica de estar en el mismo lugar. Y tenemos nuevamente dos puntos de inflexión, ¿sale? Una vez que ya vimos los puntos de interés, vamos ahora con los intervalos. Para el caso del dominio, como es una función polinomial, sabemos que va desde menos infinito hasta más infinito, esto con respecto al eje de las x. Y para el rango tenemos que ubicar en este caso el punto más alto, ya que venimos desde abajo, desde menos infinito, y chocamos hasta el punto máximo, que sería el punto A. Recuerden que aquí, con respecto al eje Y, el punto máximo está en aproximadamente 2.62. No piensen que 2.5. Vean, 2.5 está más abajito. Es 2.62, de acuerdo a este extremo. Entonces, el rango va para los valores de Y desde menos infinito hasta 2.62. Y aquí sí se usa corchete, solo en el rango de las funciones de grado par. Una vez que ya terminamos el dominio y el rango, vamos con los intervalos crecientes y decrecientes. Estos se guían a través de los máximos y los mínimos. Recuerden que si venimos desde la izquierda hasta aquí, donde está el primer máximo, en este caso el valor de x es de menos 1.69. En este lapso, la gráfica sube, por lo tanto decimos que la gráfica crece para los valores de x desde menos infinito hasta menos 1.69. O sea, desde muy a la izquierda hasta 1.69 la gráfica crece, por eso tiene una letra C. Luego, desde menos 1.69 hasta 0, que es el segundo valor de x, pero en este caso para un mínimo, vean que la gráfica baja. Por lo tanto, la gráfica decrece para los valores de x que van desde menos 1.69 hasta 0. Luego, desde 0 hasta el segundo máximo, de acuerdo con su valor de x, es 1.19. Recuerden que la primera coordenada es x y la segunda es y. Entonces aquí, que en x vale 1.19, vemos que la gráfica sube desde 0 hasta 1.19, o sea, crece. Y luego,
desde 1.19 hasta más a la derecha, o sea, a más infinito, ¿qué le pasa a la gráfica? Cae. O sea que la gráfica decrece para los valores de x desde 1.19 hasta más infinito. Todos estos van con paréntesis, solo el rango utilizó corchete. Con esto terminamos los intervalos crecientes y decrecientes. Ahora vamos con los intervalos de concavidad. Como ustedes saben, estos usan a los puntos de inflexión como referencia. Ahora, si nosotros venimos desde la izquierda hasta toparnos con el primer punto de inflexión que se encuentra en -1 con respecto al eje de las X, vemos que nuestra gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, ahí tenemos el primer intervalo. Decimos que es cóncava hacia abajo para los valores de X que van desde -infinito hasta -1. A partir de aquí, la gráfica sufre un cambio. Desde -1 hasta el segundo punto de inflexión, que se encuentra en 0.67 con respecto al eje de las X, vemos que la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces colocamos eso, es cóncava hacia arriba para los valores de X desde -1 hasta 0.67. Y finalmente, a partir de aquí y conforme se mueva hacia la derecha, o sea, hacia más infinito, vemos que la gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, lo ponemos aquí, que es cóncava hacia abajo para los valores de X desde 0.67 hasta más infinito. Y listo, con esto terminamos todos los intervalos. Como ustedes pueden ver, no es complicado. Sí hay que tener pues detallitos para no cometer algún error, como por ejemplo lo que les decía, los intervalos crecientes y decrecientes y de concavidad siempre van sobre el eje X. Hay que ver la referencia con los puntos de inflexión. No se vayan a confundir y al momento de leer el punto de inflexión tomen la segunda coordenada. Esa corresponde a Y. No, los puntos de inflexión y lo que son máximos y mínimos para los intervalos crecientes siempre usan la primera parte de la coordenada, la que está antes de la coma. ¿Sale? Y bueno, con esto ya terminamos el tercer ejercicio. Como ustedes pueden ver, no nos metimos con cálculos, realmente no nos metimos a hacer cuentas, a hacer procedimientos, porque también es algo que debería verse, pero como el temario considera únicamente, o bueno, más bien las progresiones consideran únicamente el análisis gráfico, pues a eso nos abocamos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, por favor, dale pulgar arriba, que me ayudas muchísimo a seguir creciendo como canal y a traer más contenido para ustedes. De igual manera, te invito a que me dejes un comentario. Si tienes alguna duda, la puedes escribir y yo con gusto te voy a responder. Por mi parte ha sido todo, me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.